Tenemos el honor de venir una serie de compañeros a acompañar a vuestro alcalde, a nuestro compañero, a Luis Miguel, a Luismi, en el día de su presentación ante sus vecinos, nosotros, como candidato a la alcaldía de Jaraíz por el Partido Popular. Por eso digo que es un día muy importante. Y para mí es todo un honor y sobre todo un auténtico lujo. Mucho ánimo y a ganar, a ganar y a ganar. Muchísimas gracias. Un agradecimiento a Abel como secretario general autonómico, a Lau como presidente provincial del Partido Popular, a cuantos compañeros y compañeras nos acompañan de otros sitios. Esto es un proyecto común. Gracias a mi novia, a mi familia, a mis amigos, a mis concejales, tengo suerte de rodearme de buenas personas. Gracias a los afiliados que me volvéis a traer aquí, cuando faltan tan solo 3 meses para las elecciones, a los simpatizantes. Gracias también a los medios de comunicación, siempre en alerta, sin reloj, sin calendario y siempre dando cobertura de lo bueno, de lo mejor de nuestro municipio. Y gracias, como no, a todos vosotros, a los vecinos, a las jariceñas, a los jariceños. Gracias porque un martes por la tarde-noche, con mucho frío, os interesa Jaraíz, nos sigue preocupando Jaraíz y queremos seguir transformando Jaraíz de la Vera. Y gracias por venir, por escucharme, gracias de corazón. Hemos llevado una línea de trabajo basada en el espíritu constructivo, la responsabilidad y el respeto. Este ha sido el sello que hemos querido impregnar en nuestras acciones. Os merecéis mi eterno agradecimiento por vuestro trabajo, arrojo por vuestra comprensión y por vuestra correcta adaptación a ese rol tan bonito, pero a veces tan difícil, llamado ser concejal. Pese a las muchas dificultades que hemos tenido que afrontar, sigo pensando que no hay cosa más bonita que ser el alcalde de mi pueblo, de mi municipio. Y aquí estoy, con la misma ilusión y las mismas ganas de trabajar para ayudar a construir un futuro que todos merecemos. Por eso, y tras meditar mucho, con mucha satisfacción y con un gran compromiso con Jaraíz de la Vera y sobre todo lo que puedo ofrecer a mis vecinos, a vosotros, os anuncio, ya lo anuncié el otro día, mi intención de presentarme a la reelección de la alcaldía de Jaraíz de la Vera y es lo que me trae esta tarde hoy aquí. La labor realizada y los resultados obtenidos con el modelo de municipio desarrollado son la garantía para seguir creando futuro. Jaraíz de la Vera ha vivido una transformación histórica, esa en la que vosotros sois los protagonistas. Ha logrado la revitalización económica y social en estos últimos años de gobierno. Tenemos el aval de la buena gestión y vamos a continuar trabajando por Jaraíz de la Vera con la misma entrega, con la misma ilusión, para consolidar el desarrollo y el bienestar alcanzados y para seguir haciendo del municipio un referente en la calidad de vida y una recuperación económica del ayuntamiento con hitos históricos como que hemos sido capaces, habéis sido capaces de reducir la deuda heredada a 0 euros. No debemos un duro, no debemos un euro a nadie y eso además lo hemos hecho bajando impuestos para llevar a cabo la gran transformación y modernización que tiene ahora el municipio y que vamos a seguir llevando a cabo. Hoy Jaraíz de la Vera está a la cabeza de los municipios con menos paros de Extremadura. Hemos logrado equipamientos como el escenario, el polideportivo municipal, los parques infantiles, las calles, los itinerarios mixtos adaptados, nuevos espacios deportivos, eficiencia energética, la renovación y revitalización de todo el centro urbano y, lo más importante, la recuperación en los vecinos del orgullo hacia nuestro municipio. Y hemos conseguido casi al completo el programa electoral. Todavía quedan 89 días y muchas más cosas que no estaban en él. Y es que además esta legislatura ha estado marcada por la pandemia. Yo quiero ir recordarlo y que tampoco se nos olvide, porque fue una situación extrema que puso en jaque a todos y que demostró la fortaleza, la solidaridad de los jariceños, de la jariceña y su enorme capacidad para el compromiso colectivo. Y es que nosotros, como personas serias y comprometidas,
Estuvimos en primera fila con mascarillas, llevando mascarillas, comprando, llevando, bueno, todo lo que había que hacer, ¿no? Por todo y por todos. Y de eso también, pues, estamos muy orgullosos. A partir de ahora, quiero poner en valor la experiencia, el conocimiento y el saber de este equipo de gobierno que ha demostrado y demostraremos nuestro compromiso con nuevos proyectos que ya algunos se han iniciado y los que se propondrán para volver a recibir la confianza de todos vosotros, de los vecinos. Hemos demostrado que representamos a la mayoría de los vecinos de Jaraíz de la Vera porque les ofrecimos confianza, ilusión, pasión por Jaraíz de la Vera y, por supuesto, gestión. Y quiero seguir contando con un gobierno estable. 4 años después estamos todos y además eso nos permite sacar adelante los proyectos que mejoren la calidad de vosotros, de los vecinos, que creen empleo y que van a crear empleo, que fomenten el desarrollo económico y que sean útiles para la ciudadanía. Siento vuestro apoyo, el apoyo de muchas jariceñas y jariceños en el día a día, en el paso que damos en la gestión municipal y eso es de verdad impagable. Eso es lo que nos hace seguir adelante en esta aventura. El proyecto de 2023 es garantía de nuevo de estabilidad para este municipio. Los vecinos ya habéis podido comprobar que sabemos hacer las cosas, que hemos iniciado muchos proyectos que deben culminar bien y que somos garantía de fiabilidad. Camina por un sendero seguro, estable y que da garantías a todos los vecinos y otros que quieren venir a Jaraíz de la Vera a invertir, a desarrollarse, a generar vida y desarrollo. Hemos aportado estabilidad, sentido común y fiabilidad y de esa manera a nuestro pueblo le ha ido mejor. Ahora queremos contar con el respaldo del Gobierno extremeño de María Guardiola para seguir haciendo cosas y muy pronto contaremos también con un Gobierno del PP en la Diputación de Cáceres y en el Gobierno de España. Me siento muy orgulloso de ser de Jaraíz de la Vera, ya que estamos ayudando y llevando a nuestros vecinos a ser motor económico y referente de nuestro municipio para muchos. Termino. Mi única camiseta es la de Jaraíz de la Vera. Ya lo sabéis, por encima de todo está mi pueblo y estáis vosotros, mis vecinos. Sigamos trabajando juntos y creando futuro para Jaraíz de la Vera, porque Jaraíz siempre será lo primero. Buenas noches y muchas gracias.